Porque si no en nuestras pantallas aparecería un foquito rojo. Ah, ya vi, ya me apareció a mí. Ya está, ¿verdad? Sí, Sí profe, ya tenemos estoy compartida grabando. la pantalla. Sí estamos viendo el material, el tema. En este momento yo nada más lo veo a usted. Nada más me ven a mí. Ujú. Bueno, veamos. Mm, Seguimos viendo todos, ¿verdad? Bien, creo que ya, ¿verdad? Muchachos. Sí, ahora sí, maestro, ya se ve. Perfecto. Bueno, entonces vamos a apurarnos porque tenemos, son un poquito abundantes las láminas. Hemos tratado de simplificar el tema, el metabolismo de los aminoácidos. Entonces empezamos por considerar, como estamos viendo aquí en esta lámina, que los aminoácidos, y recordar algunas cuestiones, ¿no? Son los monómeros de las proteínas. De tal manera que entonces no vamos a hablar de metabolismo de proteínas, sino de aminoácidos. Entendiendo que al trabajarse los aminoácidos, pues estamos trabajando, desdoblando o en su momento sintetizando las proteínas. ¿Por qué razón? Porque al hablar del metabolismo no nos hemos de olvidar de las dos grandes vías, tanto de anabolismo, que es la de síntesis, de construcción, de formación de proteínas, como en su momento el catabolismo, que es la degradación, el desdoblamiento o destrucción de los aminoácidos. Correcto. Entonces, en este sentido, hemos de entender que esta parte del metabolismo precisamente nos lleva a aprovechar todos los compuestos, en este caso los compuestos nitrogenados, que son una parte importante en la estructura molecular de lo que son los aminoácidos. Y se van a ocupar hacia dos vías importantes. Por un lado, la parte energética. Recordemos, cada gramo de proteína nos proporciona 4 kilocalorías, y también la parte nutricional. Aquí estamos simplificando completamente porque en meternos a la cuestión que proteínas inmunológicas, estructurales, de transporte, catabólicas y demás, pues nos abriría demasiado y el tiempo lamentablemente no nos da. Correcto. Las proteínas entonces vienen por la dieta, la ingresan a nuestro organismo a través de la alimentación, el alimento que nosotros querramos, viene cierta cantidad de proteína, porque recordemos que no todos los alimentos tienen la misma cantidad. En algunos abunda más, como es el caso, por ejemplo, de los cárnicos, carnes blancas, carnes rojas, no importa la que fuere, vienen muy abundante en proteína. En cambio, los vegetales, aunque también las tienen, son en menor cantidad. Pero es necesario pues el aporte de ambos alimentos para obtener la cantidad suficiente y sobre todo el balance. Pues entonces tenemos que los aminoácidos pues son los componentes de las proteínas, y tenemos aquí estas flechas en doble sentido. ¿Por qué esa razón? Porque los aminoácidos los podemos desdoblar, perdón, unirlos a través de los enlaces peptídicos para obtener proteínas, y las proteínas las podemos desdoblar para obtener los aminoácidos. Dos vías importantes hay aquí en este sentido. Vamos a trabajar, me adelanto acá un poquito. No nos olvidemos que en la estructura molecular que tenemos de los aminoácidos vamos a encontrar dos radicales importantes, que viene siendo el radical carboxilo y el radical amino. Otra vez, radical carboxilo y radical amino. Entonces, en el momento de trabajarlos, vamos a realizar la desaminación por un lado, que vamos a mover el radical amino, lo podemos quitar, desaminación, de que se va a quitar, o transaminación, se va a mover de un lado para otro. Esto es en cuanto al radical amino, que es una parte importante. El radical carboxilo también se va a trabajar en su momento, pero entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar del aminoácido? Al desdoblarlo y quitarle el radical amino, lo convertimos en amoníaco, y este puede eliminarse hacia el medio. ¿A través de qué? Del ciclo de la urea, que es lo que vamos a ver al final de esta clase. Y nos quedaría el esqueleto carbonado, que es un esqueleto que puede estar de manera alifática, o sea, en cadena lineal, puede ser ramificada o puede ser cíclica, como sucede en los aminoácidos aromáticos.
Esto, al desdoblarse, puede llevarse a la oxidación hasta obtener dióxido de carbono y agua y el ATP, o también puede ocuparse para sintetizar algunos otros compuestos, como veremos más adelante. Existen algunos aminoácidos que son de tipo glucogénico, o sea, se pueden obtener carbohidratos de ahí, o cetogénico, que se puede llevar hacia la obtención de ácidos grasos. Tenemos los elementos químicos que intervienen aquí. Acordémonos del CHOMS famoso: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, elementos químicos que constituyen los aminoácidos, y los dos radicales importantes que ya mencionamos, el radical amino y el radical carboxilo, y nos queda por otra parte el esqueleto de carbonos. Esta es una manera simplificada de ilustrar lo que viene siendo la composición de los aminoácidos. Radical carboxilo, que va a quedar en un extremo de la molécula, y el radical amino, que va a quedar en el otro. Es importante tomar en cuenta el lugar donde está ubicado el radical carboxilo, porque a partir de ahí empieza la numeración de los carbonos. El radical carboxilo vendría siendo como que donde está ubicado el carbono 1, pero el siguiente carbono es el llamado carbono alfa, que es donde puede o no estar el radical amino. Puede haber otras partes, ¿verdad?, en la molécula. Y finalmente, todo el esqueleto de carbonos, donde puede haber otros radicales llegado el momento. Muy bien, continuamos. En una ilustración de otra índole, podemos verlo de esta manera: radical carboxilo, toda la cadena de carbonos que pueden ser, dijimos, lineal, ramificada o cíclica. Y finalmente la presencia del radical amino, en el otro extremo. No podemos dejar de lado el asunto de la isomería óptica, que se da en el caso también de los aminoácidos. Quedamos que son imágenes especulares. Notemos radical carboxilo, radical amino, la cadena que se puede continuar, y notemos que la isomería se da precisamente por la posición que podemos tener o podríamos tener del radical amino. Aquí tenemos la serie D, donde el radical está hacia la derecha, y la isomería L, que se encuentra hacia la izquierda. Recordemos que en el caso de los aminoácidos que son de interés biológico para el ser humano, los más importantes son de esta serie, la serie L, donde tenemos el radical amino hacia la izquierda. Avanzamos. Esto es un repaso que estamos haciendo, jóvenes, de todo lo que viene siendo la cuestión de los aminoácidos. También tenemos el asunto de que están clasificados. Hay muchas clasificaciones por su estructura, por la cuestión isomérica, y también por la cuestión si tienen ramificaciones, es decir, aminoácidos ramificados, aminoácidos cíclicos. Y después de esto, una parte importante para nosotros como profesionales de la salud es considerar el asunto de estos dos grandes grupos: los aminoácidos esenciales, que básicamente son 9. Aprendernos los nombres estaría un poquito complicado, porque en algunas listas aparecen 10. Ese 10º aminoácido viene siendo la histidina, que es un aminoácido importante primordialmente en el caso de los lactantes y de los niños. Y de ahí nos quedarían los demás, los otros 11 o 12 según la clasificación, que son llamados no esenciales. ¿Cuál es la diferencia? Que estos 9, o en su caso 10, deben ingresar directamente por la alimentación. Estos no los puede sintetizar el ser humano. Sin estos vamos a tener problemas nutricionales serios. Y los no esenciales, ¿por qué se les llama así? Porque a partir de estos podemos sintetizar estos otros. Entonces aquí tenemos los dos grandes grupos desde el punto de vista nutricional: esenciales y no esenciales. Correcto. Un acróstico para aprendernos los no esenciales. Aquí tenemos a los 10. Notemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A, film, TV, LTH. ¿Sí? Con esto nos podemos aprender que son estos 10. Aquí notemos que en esta clasificación está agregada la histidina, como les comentaba, aunque el grueso de los documentos manejan solamente 9. Esto es como una pequeña trampita para aprendérnoslos. Bien.
Bien, antes de avanzar, preguntas hasta aquí. Esto ha sido un repaso general, así rapidísimo, de lo que son los aminoácidos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por mi parte no, profe. Ahí vamos. Perfecto. Este documento ya está en el correo del compañero Adolfo. Ya le pide por ahí de favor que lo comparta más adelantito con ustedes, para que lo tengan a la mano. Bien. ¿Qué vamos a encontrar ya desde el punto de vista, para ir entrando en la cuestión del metabolismo? Hay reacciones importantes que se van a dar en el caso de los aminoácidos. Estas reacciones van a estar determinadas por sus grupos funcionales. Entonces, ¿qué va a ir ocurriendo? Primero, vamos a formar enlaces peptídicos. Aquí estamos hablando de la cuestión de síntesis. Para formar una proteína, pues tenemos que ir uniendo un aminoácido con otro, y ya nos hemos de acordar que la unión entre un aminoácido con otro nos da la formación del enlace peptídico. De ahí que vamos a obtener dipéptidos, 2 aminoácidos, tripéptidos, polipéptidos cuando ya son muchos. También llegado el momento, sobre todo cuando aparece el aminoácido cisteína, se van a formar los puentes disulfuro. Cuando se encuentran dos azufres, se establece un puente ahí. No es propiamente un enlace, pero es un punto donde las fuerzas de Van der Waals se atraen una con la otra y se establece ese pequeño puente. Por otro lado, se va a dar la fosforilación, porque se va a agregar fósforo. Se puede dar también la glucosilación, porque a un aminoácido y propiamente a una proteína se le puede agregar un carbohidrato, de ahí donde vamos a obtener las glucoproteínas. Y ya en el caso concreto del catabolismo, o sea, cuando se desdoblan, vamos a estar moviendo, notemos, transaminación y desaminación. ¿Qué significan estas palabras? Trans, vamos a cambiar el lugar de donde está ubicado el radical amino. Desaminación, ¿qué vamos a quitar? Va a suceder aquí, se va a eliminar el radical amino para ocuparse en otras reacciones. Y tenemos el otro radical importante, que es el radical carboxilo. Sucede exactamente lo mismo, pero el nombre es diferente. Aquí, perdón por el error. La palabra es transcarboxilación, es decir, el radical carboxilo lo podemos mover de un lado a otro, o bien la descarboxilación, que es la más frecuente, que vamos a quitar el radical carboxilo. Y obviamente al quitarle, ustedes han de caer a la razón, ¿verdad? Si estamos hablando, regresamos un poquito, que la estructura primordial del aminoácido está precisamente dado por la presencia de los dos radicales, de ahí el nombre amino, ácido, radical amino, y el ácido, que es el carboxilo. Si le quitamos el ácido, pues ya no es un aminoácido. Si le quitamos el radical amino, pues tampoco. Entonces, esto nos deja ya la oportunidad para ingresar o ir a otro tipo de reacciones. Bien, avancemos. Tenemos entonces ya en cuanto al metabolismo directamente que hay varias cosas que considerar en cuanto a las proteínas y concretamente los aminoácidos. La absorción y distribución de los aminoácidos generalmente se realiza. Aquí vienen algunas lamitas que nos van a ir describiendo paso a paso este punto. Aquí tenemos 6. Hay caminos metabólicos comunes, pero hay caminos diferentes. La síntesis y degradación de las proteínas tisulares, ¿por qué razón? Llega el momento en que el organismo echa mano de las proteínas que tenemos en nuestros propios tejidos. Esto no podemos permitir que sea muy fuerte, muy intenso, porque esto nos degradaría. Esto es lo que sucede precisamente en un paciente gravemente desnutrido. Todos vemos a esa persona que ha estado gravemente enferma, cómo se adelgaza de una manera muy seria, muy delicada. ¿Por qué razón? Porque se han degradado, se han destruido, se han catabolizado las proteínas de sus tejidos, propiamente la masa muscular. Esto no podemos permitirlo. Hay que procurar la reposición lo más pronto posible. Por otro lado, tenemos la cuestión de la síntesis de urea a partir del amoníaco y del dióxido de carbono. Y el amoníaco, ¿de dónde lo vamos a obtener? De los aminoácidos. Al desaminar los aminoácidos, nos queda libre el radical amino, se le agrega un hidrógeno más, se hidrogeniza pues, se oxida y tenemos entonces el amoníaco, que hay que eliminarlo. Todos sabemos que el amoníaco es tóxico. Y esto pues sucede a partir del ciclo de la urea.
Aparte de esto, vamos a obtener otros productos de interés biológico o fisiológico, perdón, que vamos a ver más adelante. Y finalmente, algunos productos de nitrogenados de eliminación. Bien, de manera rápida. Absorción y distribución de los aminoácidos. La absorción requiere de la intervención de los jugos gástrico y pancreático. ¿Por qué razón? Porque es a partir del jugo gástrico donde el ácido clorhídrico y la pepsina en el estómago van a empezar a desdoblar las proteínas desde el punto de vista químico y a dejarnos libres los aminoácidos. Y en el duodeno, con las proteasas que vienen precisamente del páncreas, también van a ayudar a ese desdoblamiento. La distribución pues se va a llevar a cabo a la necesidad que tiene el organismo. Si estamos construyendo, pensemos en una situación fisiológica, en el embarazo, ¿hacia dónde se van a ir estos aminoácidos? Pues hacia la matriz, ¿verdad? Al interior para que se vaya formando el nuevo producto. En una cuestión también fisiológica, en el crecimiento, pues tienen que hacerse depósito de aminoácidos para formación muscular y de hueso y demás tejidos. En un proceso patológico, vamos a pensar, por ejemplo, en un fracturado, pues hay que reponer, ¿verdad? Esa matriz ósea que se destruyó. No olvidemos que en el hueso también tenemos aminoácidos, hay proteínas. Bien, hay caminos metabólicos comunes. Aquí ya tenemos la referencia a la desaminación, que nos deja libre el residuo desaminado para formarnos el amoníaco. Los residuos desaminados también son intermediarios de otras vías del ciclo del ácido cítrico, o conocido como el ciclo de Krebs, para obtener la energía. Y la síntesis de aminoácidos al aminar un residuo desaminado. Notemos, parece un juego de palabras, ¿eh? Tenemos nosotros el amino que se le quitó a un aminoácido, pero tenemos por ahí otro esqueleto de un aminoácido que de pronto lo perdió. Pues no hay problema, yo te lo doy, ¿verdad? Es decir, vamos a reconstruir un aminoácido que fue desdoblado por otra razón. Seguimos en la síntesis y degradación de las proteínas tisulares, lo que ya estamos comentando, pero aquí aparece un elemento importante, muchachos. El organismo tiene lo que se llaman las pozas o los depósitos de aminoácidos. Hay depósitos, vamos a decir, comunes, donde varios aminoácidos se acumulan, se almacenan y se tienen ahí en reserva. Pero hay ciertas pozas o almacenamientos que son muy particulares de ciertos aminoácidos. ¿Para qué se van a ocupar? Eso es como si fuera una cuenta de ahorros. Llegado el momento de la necesidad, pues de ahí se echa mano, es lo que hace el organismo. De ahí los toma para sintetizar la proteína que le hace falta. Tenemos también, cuarto punto, la síntesis de la urea a partir del amoníaco y el dióxido de carbono. Esta, jóvenes, es la única manera fisiológica que tenemos para deshacernos del nitrógeno. El nitrógeno solo y el amoníaco como tal son tóxicos para el organismo. Necesitamos utilizarlos, incorporarlos a alguna molécula para que puedan ser funcionales. Continuamos. Por cierto, me regreso un poquito. La cuestión de la síntesis de la urea. A veces nos hace ruido, ¿verdad? Porque cuando la urea es obvio, forma parte de lo que viene siendo la orina y es la manera en que se desecha. Cierta parte, aunque es un tanto mínima, se desecha a través del sudor, pero la parte importante de desecho es a través de la orina. No vayamos a caer en el error de pensar que la urea se sintetiza en el riñón, de ninguna manera. El gran laboratorio del organismo es el hígado. Ahí es donde se sintetiza la urea, pero ya el hígado la envía a la sangre vía hemática, llega al riñón por donde es desechada a través del proceso de la filtración. Correcto. Otros productos de interés biológico, bueno, aquí tenemos una enorme lista de productos que se van a formar precisamente a través del desdoblamiento de los aminoácidos. Al descarboxilarlos, vamos a formar aminas. No confundamos la amina con la amida. Vamos a formar aminas. ¿Por qué razón? ¿Qué se nos está quedando? El esqueleto de carbonos se queda con el radical amino. Me voy a regresar tantito porque quiero que esto quede bien entendido. A ver, aquí estamos. Este es un aminoácido completo. Si le quitamos el radical a carboxilo, nos queda el resto del esqueleto con el radical amino. Entonces, ¿qué tenemos? Una amina. Acordémonos de las 6 familias bioquímicas que tenemos.
el grupo amino, al estar presente en una familia o en una fórmula, nos da el grupo de las aminas. La interconversión de aminoácidos, esto es importante, lo que mencionábamos al principio, de los aminoácidos esenciales podemos obtener los no esenciales. Sustancias nitrogenadas con núcleo porfirínico, aparecen aquí otros elementos importantes también, y péptidos activos que se van a ocupar para otra síntesis de otros compuestos. Compuestos pigmentados, algunas vitaminas también se logran sintetizar a partir de los aminoácidos, y algunas hormonas, sobre todo las hormonas de tipo proteínico, como es el caso de la tiroxina. No confundir, de favor, muchachos, la tiroxina con X, que es la hormona, con la tirosina con S, que es un aminoácido. Es cierto que la tiroxina lleva la presencia de tirosina, pero no confundamos. La S nos habla del aminoácido y cuando lleva X nos habla de la hormona. Y también algunas hormonas que son producidas por la médula suprarrenal. Y por último tenemos los productos nitrogenados de eliminación, donde vamos a encontrar las bases púricas. Aquí nos hemos de acuerdo de las que forman los ácidos nucleicos, que vamos a hablar de ellos la próxima semana, y tenemos también la creatinina, que es un producto de desecho de la creatina, que es otro aminoácido que no viene en la lista que estamos comentando hasta aquí. Bien, preguntas, muchachos, ¿hay alguna, por favor, en esta segunda parte? No, profe. ¿Podemos continuar? Sí. Entremos entonces ya de lleno a este asunto. Las reacciones de desaminación y de transaminación oxidativa que se dan en el proceso del metabolismo de los aminoácidos. Vamos a comentar aquí un poquito acerca de uno en particular. Notemos. En la transaminación va a intervenir un aminoácido y un cetoácido. ¿Qué tenemos aquí? Que en este cetoácido está presente, aparte del radical carboxilo, el radical se llama, ¿verdad?, el carbonilo secundario, el que da origen a las cetonas. Están juntos, se unen y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí vamos a leer textualmente. No es para que se aprenda todo esto, yo sé, muchachos, esto es mucha información, pero tratemos de llevarnos la parte más, vamos a decir, medular. Van a reaccionar estos dos, el aminoácido y un cetoácido, pero para que se lleve a cabo el proceso de transaminación, notemos, va a ser necesaria la presencia de la piridoxina. Tal vez me digan, no, pues esto ya no lo entendí. Miren, jóvenes, dentro de todo el metabolismo, si se han ido dando cuenta, aquí hablamos de pronto del metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos que vimos la semana pasada. Ahorita estamos con los aminoácidos. La semana que entra veremos la cuestión de los ácidos nucleicos. Y aunque estamos hablándolos por separado, hay momentos donde las vías metabólicas como que se empalman una con la otra. Pero en el camino particular de cada uno de ellos, llegado el momento, aparecen las vitaminas. Las vitaminas funcionan como coenzimas, es decir, un poquito de memoria en la primera sección de la materia, cuando hablamos de la función de las enzimas, algunas de ellas funcionan con el modelo de cerradura, donde sencillamente está el sustrato y llega a la enzima y la enzima lo desdobla y se acabó, no hay mayor problema. Pero en otros casos necesitamos la función alostérica, es decir, como que el sustrato no logra acomodarse bien en la enzima y necesita que alguien le ayude, que le eche la mano. Uno de esos elementos se llaman cofactores, van a intervenir las vitaminas, como en este caso la vitamina B6. Notemos. Se habla mucho de la B1 y la B12, ¿verdad? Pero la B6 también es muy importante para llevar a cabo el proceso de la transaminación, es decir, para quitar de la molécula el grupo amino. La desaminación, pues también, ¿verdad? En su momento, esta puede llevarse a cabo de una manera irreversible, es decir, se va en un solo camino. Cuando hablamos de irreversible es que ya no podemos recuperar la molécula inicial, se desdobló completamente. Recordemos también que este es uno de los caminos que se tienen en la química. Algunas reacciones son reversibles, otras no lo son. En el caso de algunos aminoácidos, este es el camino que siguen, y hasta su desdoblamiento final.
Por otro lado, aquí tenemos el caso de la descarboxilación. Notemos nosotros aquí en la parte izquierda de la pantalla, tenemos el aminoácido histidina, ¿verdad? El radical amino y finalmente el radical carboxilo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Descarboxilar. ¿Qué le vamos a quitar? El radical carboxilo. Y entonces, una vez que se le quita, se desprende dióxido de carbono y notemos a quién tenemos como resultado, la histamina. Esta proteína funciona como uno de los elementos importantes en las reacciones alérgicas. Ese asunto que se da de que me comí mi pescadito bien a gusto y luego ando todo enronchado, o me fui al parque, ¿no? Preciosas flores y ahora vengo todo constipado, que no puedo respirar. La histamina es la encargada de esto. ¿Qué se hizo? Se descarboxiló la histidina y ahora tenemos una molécula. Van a decir, pues que esta molécula causa problemas. Sí, pero biológicamente es importante. ¿Qué nos está diciendo? Que el organismo está en una situación de alarma. Muy bien. Por otro lado, tenemos la cuestión del el aminoácido tirosina. Aquí está, con S. ¿Y qué vamos a hacer también? Lo vamos a descarboxilar, le vamos a eliminar el carboxilo y aquí en este caso obtenemos una molécula muy distinta que es la tiramina. No estamos hablando de la obtención de la tiroxina, pero igual, al quitarle el carboxilo, se desprende dióxido de carbono y tenemos la tiramina. Entonces, desaminación, descarboxilación. Avancemos. Los aminoácidos se van a utilizar, ¿verdad? Llegado el momento. Caray. Vamos a quitar esto de aquí. Dicen que nos quedan 10 minutos. Aprovechémoslos. Ahí estamos. Ahí vamos, jóvenes. Tenemos la oportunidad, jóvenes, de obtener a partir de los aminoácidos otras moléculas muy importantes, las bases púricas y pirimídicas. Los invito a acordarnos, vámonos hasta el primer cuatrimestre cuando hablamos acerca de los ácidos nucleicos y nos hemos de acordar que ahí hicimos mención de las 5 bases nitrogenadas que intervienen en la formación de lo que son los ácidos nucleicos. Y se han de acordar, lo dijimos en orden alfabético, la adenina, la citosina, la guanina, la timina, no tiamina. Acuérdense que hasta luego nos reímos un buen rato, ¿no? Timina, no tiamina. La tiamina es vitamina B1. La timina es una base nitrogenada. Y la última, que es el uracilo. Incluso aquí los tenemos mencionados. Ya en su distribución, unas de ellas forman parte del ADN y otras del ARN. Por otro lado, también vamos a obtener la creatina. Y esta dice aquí, vea, leo textualmente, presente en el músculo, es donde está, en el cerebro y en la sangre. Su derivado fosforilado es la fosfocreatina y una vez que esto ya se trabaja metabólicamente, se va a formar la creatinina, que la vamos a encontrar en la orina. La creatinina es una proteína de desecho que se utiliza precisamente como un recurso de medición del funcionamiento renal. Tenemos también el grupo hemo. El grupo hemo es el que vamos a encontrar precisamente para formarnos lo que viene siendo, aparte de los tetrapirroles que dice aquí, también lo vamos a encontrar primordialmente en el caso de la hemoglobina, una fórmula importante para el transporte primordialmente del dióxido de carbono y del oxígeno. Ahí lo llevamos en el interior de los eritrocitos. Hay otras sustancias, como puede ser aquí dice, ¿verdad? La etanolamina, notemos la terminación amina, colina, que es un neurotransmisor, sustancias pigmentadas como la melanina. Ustedes tienen por ahí, ¿verdad? En el caso de la estructura del ojo, el epitelio pigmentario de la retina, y también lo tenemos, si no mal recuerdo, en la coroides, por ahí, en los cuerpos ciliares hay algo también de pigmento. Entonces, ahí tenemos la presencia de la melanina, es otra sustancia. Proteínas también, como el caso de la niacina, que se obtiene a partir del triptófano. Hay otros péptidos importantes y otros transmisores intercelulares. Muy bien. Hasta aquí dejamos la parte de lo que viene siendo el metabolismo de los aminoácidos. Chicos, meternos en que entran la función de tantas y cuantas enzimas para desdoblar, para quitar, para acomodar, para isomerizar y todo esto
El tiempo lamentablemente no nos da, son las partes gruesas de este tema y quisiera entrar y mencionar algo aunque sea de rápido de lo que es el ciclo de la urea. La urea es precisamente el ciclo que nos ayuda a partir de, como ya dijimos, del radical amino y del dióxido de carbono. Perdón, aquí quedó mal escrito esto. Es el compuesto, más bien esa es la fórmula simplificada de lo que viene siendo la urea y que es una manera en la que los mamíferos, entre ellos nosotros los seres humanos, eliminamos el ion amonio que se produce a través del desdoblamiento o catabolismo de los aminoácidos. Este asunto lleva 4 reacciones importantes. Primero, se hace la transaminación, precisamente utilizando el cetoglutarato, el alfa-cetoglutarato, que es un aminoácido para formar glutamato. Noten cómo van jugándose los nombres. Entonces, si empezamos a hablar de todos los 21 aminoácidos, pues no vamos a acabar. Después sigue una desaminación. O sea, primero lo cambiamos y después lo quitamos. Entonces ya nos quedamos con el amoníaco y ese amino se oxida y nos forma el amoníaco. El amoníaco entonces tenemos que eliminarlo y vamos a ocupar entonces otros elementos como estamos mencionando aquí. Nada más lo leo para fines de información. La ornitina, la citrulina y la arginina que nos van a ayudar en el ciclo precisamente para obtener, noten, todo un ciclo para obtener precisamente, aquí tenemos el ciclo del ácido cítrico, o sea, el ciclo de Krebs, que se eslabona con el ciclo de la urea. El ciclo de la urea se da también con apoyo de la mitocondria, donde vamos a obtener la citrulina y después de esto llega el momento en que con el apoyo de la arginina vamos a obtener finalmente la urea. Esta ya pasa a la sangre para ser desechada a través de la orina. Y en esta última gráfica estamos notando nosotros como por un lado tenemos el ciclo de Krebs para obtener el ATP, ¿verdad? Pero llega un momento en el que el ciclo se puede abrir para enlazarse con el ciclo de la urea y ayudar al organismo a desechar precisamente este elemento incómodo. Aquí tenemos el radical amonio. Notemos que aquí hay 4 hidrógenos en el nitrógeno. Entonces, para eliminarlo y evitar pues problemas para nuestro organismo. Jóvenes, en síntesis viene siendo esto lo que es propiamente el metabolismo de los aminoácidos. Antes de que se nos cierre la pantalla, ¿alguna pregunta tenemos por ahí? Que nos quedan, parece que todavía 4 minutos. Muy silencio mi sala, mi Al aula. parecer no. ¿Qué pasó? Parece bien, todo bien. Todo bien, maestro. Todo bien, profe. Bueno, bien, pues vamos a procurar dejarles esto en el Drive para que lo puedan consultar con ¿cómo se llama? La grabación de la semana pasada, no sé qué caramba fue lo que ocurrió. No se vio. ¿Logró alguien abrirlo? No, yo no, maestro. Me dijo que iban a mandar contraseña, pero no se vio todo eso. Pues en teoría se entiende que con la contraseña de la sesión es con lo que pueden abrirlo. Y no sé qué ocurrió. A ver si hubiera alguna manera de que podamos ponernos de acuerdo por ahí para pasarlo. Estoy procurando manejarlo, ver la manera, no he logrado obtener el apoyo de alguien que conozca de la materia para ver cómo hacérselo llegar. Lo estoy trabajándolo, ¿eh? De todas maneras, no lo vayan a perder para que ojalá se pueda aprovechar de la mejor manera posible. Muy bien. Muy bien. A ver, oigo mucho ruido por ahí. Ahora, ¿quién dice yo? Nadie. De acuerdo, maestro, muy bien. Bueno, entonces, quedamos en Profe, una pregunta. Sí, sí, adelante. ¿Las actividades de aprendizaje que nos dejó se cierran el día de hoy? ¿Las que dejó en la plataforma? Sí, es que están como tarea, ¿verdad? Como decir, bueno, me hacen la tarea antes de que se vayan del salón. Lo dejo así por la razón de, pues, las indicaciones que tenemos de parte de la coordinación. Pero, pues, querré ser un tanto benévolo con ustedes. Si ven que hay necesidad de que lo ampliemos, pues, para ampliarlo ahorita antes de que avance el día.
ampliar el periodo. Por favor. Sí, por favor, sí, está bien. Pero ahora como buenos alumnos, díganme cuánto será esa ampliación, ese margen sí, para que lo puedan realizar. Porque tampoco puedo dejarlo abierto porque entonces me meto yo en problemas. Es que yo ayer ya me puse a checar, profe, y es mucha la información y, ay, jole, pues sí tenemos que poner ahí nuestra tareita, no sé, compañeros, opinen qué horario, hasta qué hora les parece. Pues no sé, en el transcurso del día, en la tarde, ya que se cierre, no sé, o en la noche. Bueno, está bien. No sé qué tanto le permita dejarlo o hasta mañana, no sé. Lo voy a dejar voy a procurarlo ahorita trabajar y dejarlo hasta las 8. ¿Les parece bien? 8 de la noche. Profe. Ok, Bueno. está bien. Sí, profe, porque todo el día estamos en clases y ni chance tenemos de Sí es cierto, hacer ¿verdad? Que las ustedes estudian tareas. todo el día. Bueno, pues ya ahí les mando algún recado. Si alguna otra cosa hubiera, mientras lo dejaré tentativamente o quedamos en ese acuerdo, mejor dicho, a las 8. Bueno, si no Sí, hay está más, bien. pues si no hay más por el momento, bueno, damos por terminado aquí. Les agradezco la atención y de nueva cuenta, chicos, cuídense mucho y da gusto saber que todos seguimos aquí en pie de lucha. Saludos. Gracias, maestro. Y hasta luego. Buenos días. Gracias, hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego.